Encontré un escalofriante diario de la década de 1890. Espero que lo que haya dentro en su contenido no sea verdad. Dios nos ampare. Hola a todos. No estoy muy seguro de si este es el lugar correcto para publicar esto, pero ayer estaba buscando en las cosas de mi abuelo cuando encontré este extraño diario enterrado debajo de algunos libros antiguos. No estoy seguro de si es una reliquia familiar o simplemente algo que recogió, pero el contenido me ha asustado mucho. La mayor parte de su contenido es charla normal, un poco aburrida de la vida en la era victoriana, pero la última entrada está un poco fuera de lugar. Ten en cuenta que está escrito en ese extraño inglés antiguo que es un poco difícil de leer. No es tan malo como piensas, pero sigue siendo bastante siniestro, así que ten cuidado al escuchar este video. Escucha por ti mismo, pon atención. 1897. Me disculpo por descuidarte todo este tiempo, querido compañero, pero me temo que debo confiar en ti de nuevo, porque he sido testigo de algo verdaderamente abominable esta noche. Algo que sé que ningún hombre cuerdo creerá si lo revelara. Durante mucho tiempo había pensado que la herencia de mi padre sería suficiente para apoyarme a mí y a mi madre hasta que concluya mis estudios, así que encontré un trabajo adecuado. Sin embargo, en los meses posteriores al fallecimiento de mi padre, su salud había comenzado a disminuir. Su condición se quemó con la mayor parte de nuestros ahorros y me obligó a encontrar una fuente alternativa de ingresos que, dada mi posición y falta de estudio adecuado, resultó difícil. Durante semanas desfilaba por la ciudad como un vagabundo, rogando a cualquiera que me diera empleo. Los oficiales casi me arrojan a la cárcel por la forma en que yo lo pedía, pero mi trabajo no estuvo exento de frutos. Encontré un empleo con un hombre llamado el Conde Abraham. El conde era nuevo en el área de Londres y se había establecido en una casa no muy lejos de Westminster. Mientras la casa estaba llena de personal, el conde necesitaba un chico de recados para realizar las entregas extrañas aquí y por allá. Fue un trabajo inapropiado, pero esto llenó los bolsos de mis pantalones. Siempre me había molestado con los caballos, así que pensé que el trabajo no sería demasiado engorroso. Una suposición demostró ser incorrecta el primer día, o debería decir noche, ya que casi a las 3 de la mañana me pidió que condujera uno de los carruajes del conde a un lugar del que no estaba al tanto. El tiempo era bastante extraño antes de ver el carruaje en sí. Era un viejo artilugio que era poco más que una caja sobre ruedas. No había asientos en el interior ni nada destinado a acomodar a los pasajeros. Estaba coloreado de un negro profundo como el de un cielo nocturno sin estrellas y tirado por caballos del mismo color. Una sola linterna colgaba del lado de la estación de conductores, aunque la luz parecía ser absorbido por su piel oscura. No pude describir qué es exactamente lo que estaba en el vehículo, pero ahora lo sé demasiado bien. Alguien se había esforzado mucho por asegurarse de que no se viera. Me dijeron que llevara el carruaje al cementerio de Abney Park, donde me reuniría con 3 de los hombres del conde. No eran las personas más acogedoras del mundo, aunque supongo que no se podría haber esperado nada más dadas las circunstancias. Los 3 llevaban ropa oscura y se cubrían la cara con una variedad de telas y prendas. Lo más impactante de todo fue el trabajo específico que llevaban a cabo. Se habían reunido fuera de las puertas del cementerio cuando llegué y tenían con ellos montones de grandes bolsas de cuero. Un olor acre como el de la carne podrida al sol del verano salió de las bolsas y empezó a quemarme las fosas nasales con un asco. Una por una cargaron las bolsas en el carruaje, durante la cual pude escuchar su contenido dando un empujón. Pensé poco en esto y asumí que me había mezclado con algún tipo de sepultureros o algo así. Mi buena conciencia me dijo que llevara el carruaje directamente a las autoridades, pero el pago era demasiado lucrativo como para ignorarlo. La medicina y los médicos cuestan demasiado y mi madre no sobreviviría sin ellos. Así que hice el trabajo y lo hice bien.
Noche yo transportaría a los enfermos de Count y obtenía ganancias desde su mansión sin protestas. Solo podía imaginar qué uso podría tener para ellos, pero me imagino que una vez que uno tiene un gusto por el lujo, puede ser bastante difícil ceder. También era bueno para el dinero, más de lo que nunca pensé posible. Con los ingresos que tenía, podía pagar cualquier personal o tratamiento que mi madre requería sin tener que sacrificar mis estudios. En poco tiempo comenzó a recuperarse de sus dolencias y a recuperar parte de la dignidad que le habían despojado. Solo digo que fue bastante tranquilizador verla de nuevo deambulando por la casa, cosiendo y cocinando como lo había hecho en mis primeros años. Lo mejor de todo fue su sonrisa. Había pasado algún tiempo desde que la había visto sonreír. Solo la había visto fruncir el ceño con el sol o una expresión triste y pasiva. No la culpé por esto, aunque no pude evitar sentirme resentido hacia ella. En los meses transcurridos desde el fallecimiento de mi padre, nuestros papeles habían dado un cambio. Ella ahora era la mendiga postrada y yo el proveedor de labios duros. Sé que en el rincón más profundo de mi corazón no es culpa suya, pero yo la odiaba de todos modos. Ya había perdido tanta dignidad en su miseria, lo menos que podría haber hecho era superarse. Sin embargo, en las semanas posteriores a su recuperación hizo precisamente eso. Ella me saludó con una sonrisa al regresar a casa y me envió con una sonrisa igualmente radiante. A medida que pasaba el tiempo, incluso revivó sus relaciones con nuestros vecinos, devolviendo su nombre en sus buenas gracias. En las pocas reuniones en las que tuve tiempo de participar, ella era el sol entre las estrellas, tirando de cada uno en su órbita con una sonrisa centellante y una alegre compostura. Me encantó volver a verla de tan buen humor e hizo que mis asuntos nocturnos fueran aún más tolerables, aunque incluso la recuperación milagrosa de mi madre no pudo distraerme por mucho tiempo. Mi rutina casi se había vuelto mundana en este momento. Asistía a clases durante el día y conduje el carruaje por la noche. Nada más y nada menos. Es decir, hasta una noche hace unas semanas, cuando mis compañeros del crimen cometieron un pequeño error. Fue una noche como muchas otras. Estaban llenando el carruaje con sus tesoros mal engañados, mientras yo estaba sentado esperando en el asiento del conductor. Mis pensamientos estaban agotados en las lecciones de ese día cuando de repente un fuerte choque se produjo a través de la noche. Me di la vuelta al ver que uno de los trabajadores había tirado una de las bolsas al lado del carruaje en lugar de a través de la puerta. Un error a causa de agotamiento sin duda, pero no estuve exento de sus consecuencias. La piel de cuero de las bolsas había abierto por el impacto lo suficiente como para que la tenue luz de la linterna iluminara una pequeña astilla de su contenido. Lo que vi me perseguirá para siempre, porque no vi joyas ni monedas, sino una jodida cabeza. Una cabeza humana que le pertenecía a la de una mujer mayor cuya piel pálida acababa de empezar a ennegrecerse con la podredumbre. Su boca colgaba desprovista de vivacidad y sus ojos habían vuelto hacia atrás como si estuviera a punto de desmayarse. Mechones de pelo plateado colgaban, robando cualquier brillo que pudiera haber poseído en la vida. Una morbilidad impactante colgaba alrededor de la cabeza mientras rodaba en la bolsa, ahorrándome casi a la locura antes de que uno de los trabajadores recogiera la bolsa y la tirara al carruaje sin más. Casi no creía en lo que acababa de suceder cuando la cabeza pasó a mi visión. Tal vez en otro momento habría pensado que era un truco que mi mente había jugado conmigo, pero la imagen de la cabeza permanecía en mi mente con demasiada claridad. Había una sensación de familiaridad que se había traído por la cabeza y que me persiguió durante toda esa noche. Hice mi trabajo como se esperaba, pero todo el tiempo estaba luchando contra la inquietante visión nostálgica de la cabeza. No fue hasta que regresé a casa que me recibieron con un poco de paz. Mi madre sabía que pasaba algo.
Me imploró que hablara con uno de los muchos médicos que vio, pero me negué, sabiendo que mi aflicción no era físico. A lo largo del día me plagaron las visiones de la cabeza mirándome, su piel envejecida, agarrada de podredumbre, y los ojos sin vida se alejaron de los míos. Solo cuando estaba en compañía de mi madre encontré algún escape de las pesadillas que me vigilaba. Sin embargo, pronto no podía ofrecerme más consuelo. El robo grave era un asunto que podía excusar, pero no podía ignorar la profanación de cadáveres. Tenía que saber qué tipo de hombre ordenaría tal acción y por qué, así que con el poco tiempo libre que tenía me escapaba para aprender precisamente sobre eso. Mi investigación resultó bastante fructífera en poco tiempo. El conde Abraham era bien conocido en su país de origen, donde había cenado con gente como Kaiser. Él nació como heredero de la casa y pasó la mayor parte de su juventud cultivando una amplia comprensión a las ciencias. A los 17 años se había graduado de la Universidad de Múnich y fue anunciado en muchos círculos académicos, incluso aquí en Londres, como una de las mejores mentes de la era moderna. Aunque lo que estudió específicamente es difícil de decir, su educación era tal que tenía experiencia en particular en todos los ámbitos del conocimiento, aunque parecía tener algo inclinado hacia las ciencias de la vida. Como podrán ver, el conde fue bastante excepcional, pero no tenía inclinaciones a la depravación que le creía. No fue hasta que concluí mi investigación que encontré algo así. En 1895 se había hallado un incendio en la casa ancestral del conde, el castillo de su familia real. Todo el personal fue brutalmente eliminado. Pero el cuerpo de su padre nunca fue encontrado. Lo más extraño de todo, los testigos presenciales del evento informaron de ver a un hombre huyendo del infierno mientras arrastraba un saco de algo detrás de él. Las autoridades locales creen que este hombre fue el culpable y aunque estuve de acuerdo, no pensé en que fuera la historia completa. Oh, no. No estoy seguro de qué más habría recuperado si mi investigación hubiera persistido. Desafortunadamente, el señor tenía otros planes en mente. La salud de mi madre había reanudado su declive en medio de mi investigación. Poco a poco regresó a su cama y pronto pasó de este mundo con una sonrisa en la cara. Ella habría estado orgullosa de la forma en que sucedió y de los acontecimientos que procedieron después. Todo el vecindario vino a llorar su pérdida y a ver cómo estaba bajada en la tierra aparte de mi padre. No me arrepiento de ella, solo que al final pudo haber visto lo amada que era. La vida fue vacía durante las semanas posteriores a su fallecimiento. La casa quedó vacía sin su presencia y la sonrisa que tantos habían disfrutado. Un día me encontré paseándome fuera de lo que había sido su dormitorio, rezando para que cuando entrara la encontrara acostada donde siempre había estado con mejillas rosadas, además de sus dientes blancos. Nunca me di cuenta de lo mucho que la necesitaba hasta que ella se fue. Al tiempo ya había comenzado a reparar una herida, así cuando se abrió una vez más. Regresé a mi trabajo días después del funeral solo para enterarme de que el conde había ordenado un cambio en la ruta de entrega. En lugar del parque Abney me dijeron que condujera hasta el cementerio de Brompton. Conocía bien el camino, había enterrado a mi madre ahí hace solo unos días. En muchos sentidos, el trabajo era exactamente el mismo que había sido. Yo conduje todas las noches, llegué al cementerio y esperé mientras los hombres cargaban su carga en el carruaje. Sin embargo, todo el tiempo estaba plagado de pensamientos de quién había sido desenterrado. No me atrevía a mirar las bolsas por miedo a la cara mortal que podría haber visto mirándome fijamente. Sin embargo, mi ignorancia era todo un suelo fértil para que creciera mi temor. Cuando regresé a la mansión no podía tolerar más preguntas llenas de miedo. Tenía que saber lo que era exactamente lo que estaba trayendo. Hacer mi camino a la mansión en sí fue bastante sencillo. Simplemente me quedé fuera de la vista y seguí a los que habían descargado mi carga de carruaje dentro.
Cuando se abrieron camino en la mansión me escabullí detrás de ellos sin llamar la atención. El exterior de la mansión marcó un contraste con almidón con el interior. El fresco y sencillo trabajo de mármol le daba una vida sutil mientras el interior se sentía relleno y sin vida. Habían miles de componentes que se complicaban pero no añadían nada. Los objetos dentro de la mansión eran de oro. Era demasiado hermoso. Cada centímetro del suelo estaba cubierto por una capa de alfombra decorada. Las formas tejidas eran tan intrincadas que uno se perdería en sus patrones extensos y majestuosas características. Casi duele mirar como si la mente rara vez pudiera procesar la magnitud de los diseños. Las paredes se apartaron muy poco de este contorno, siendo rellenas hasta el punto de ruptura con objetos exaltados. Espadas, escudos, armas, retratos, armaduras, tapices. Cualquier cosa que uno hubiera esperado encontrar en un museo había sido ensartada contra las paredes. Algunos incluso estaban apilados uno encima del otro cuando el propietario se había quedado sin espacio, formando una capa gruesa y cansada, todo de una parafernalia que eclipsaba la pared real. El peso de una grandeza tan extensa era sofocante, acortando mi respiración cada vez más a medida que presionaba. Me escondí detrás de un pilar manteniéndome al día con ellos solo en la medida que supe a dónde ir a continuación. Su confianza en su seguridad los cegó a mi enfoque y me dejó seguirlos hasta el final de su viaje. En el centro de la mansión, o lo que creo que era el centro, había un conjunto de puertas adornadas con más joyas y piedras preciosas que el propio rey había puesto. Si no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que estas mismas eran las puertas del paraíso. No pude ver detrás de las puertas en ningún momento en el que el personal no se moviera a través de ellas. Mi oportunidad podría haber llegado cuando completaron sus tareas y se fueron a asistir a sus otros objetivos, solo para que el último lo cerrara detrás de ella. Habría escapado de la mansión si no me hubiera dado cuenta de lo que la sirvienta agarró en sus brazos. Parecía un trozo de carne envuelto en papel como el que se dejaría en una carnicería. Sabiendo lo que se había traído a esa habitación, elegí seguir al sirviente después de que todos los demás se hubieran llenado. Subió los muchos escalones hasta el último piso de la mansión mientras yo me arrastraba detrás de ella sin escuchar hasta que llegó a otra puerta peculiar. Esta no estaba tan bien ornamentada como las anteriores, pero si tuviera que resumir su peculiaridad, el resto de la casa parecía haber crecido a partir de ella como raíces de un árbol. Habían anillos de artículos extendidos por la puerta, llevando consigo alguna apariencia de uniformidad. Cuanto más cerca estaba de la puerta, cada vez menos desorden cubría las paredes, dando una vista de la mampostería extrañamente desigual debajo. Noté que se habían sellado innumerables piedras de diferentes formas, tamaños y tonos junto con un mortero que goteaba sobre ellas. El mosaico era impropio de un establecimiento tan lujoso y me molestó cuando me acerqué. La sirvienta desenganzó la cerradura de la puerta y la abrió suavemente. Un vigoroso haz de luz estalló en el pasillo, cegándome en su contraste entre los pasillos tenues. La sirvienta se deslizó dentro en poco tiempo y me arrastré para tomar la puerta antes de que se cerrara. No me resbalé dentro después de ella. En cambio, elegí quedarme junto a la puerta y mirar a través de la grieta de la que salía la luz. En el interior había un lugar que asumí que era una especie de vestidor, aunque se había ampliado a su cenit. El techo se levantó fácilmente en otra historia, con las paredes extrañamente estériles de un color blanco tan puro como la nieve. Una lámpara de araña colgaba sobre la habitación desde la que se arrojaba la luz de las velas parpadeantes hacia afuera en todas las direcciones. Las sombras bailaban a través de la flor que estaba cubierta por una variedad de papeles esparcidos al azar por el suelo.
Podía distinguir poco lo que se transcribía en ellos, pero lo que podía discernir parecían ser diagramas anatómicos del cuerpo humano. Inclusive reconocí algunos de los estudios médicos de mi universidad. En la parte trasera de la habitación, sin embargo, yacía lo que me llamó la atención. Un tocador estaba apoyado contra la pared trasera, pero estaba adornada con productos de embellecimiento como los de mi madre. Más bien, los únicos artículos que albergaba eran cuerdas y agujas, como si estuviera preparando para acolchar algo juntos. Sentado antes de la exhibición extraña, había una figura cuyos detalles no podía determinar. Su cuerpo estaba cubierto de una tela de seda que brillaba a la luz de las velas. Su rostro estaba oscurecido por una capucha que había tirado sobre su cabeza. Su espalda se enfrentaba a la puerta desde la que espiaba y la sirviente se acercó, lo que imposibilitó una mayor identificación. La mujer estaba en clara angustia cuando se acercaba. Su postura se volvió rígida como la piedra y sus pasos se ralentizaron a medida que se acercaba a nuestro benefactor mutuo. Solo puedo imaginar lo horroroso que distorsionó sus expresiones. Se apresuró a dejar el paquete en la mesa de vestir y dijo: «Es la porción que pediste, mi amable señor». La cabeza de la figura giró ligeramente para mirar el pergamino y preguntó con una voz gruesa y destrozada como un vidrio destrozado: «Espero que esto no sea demasiado viejo». «No lo es, amable señor. Este espécimen tenía alrededor de 54 años cuando falleció». El hombre extendió lentamente una mano para descansar en el objeto. Un simple acto que provocó una oleada de horror dentro de mí. La mano que se resbaló de él robó un mosaico de colores de todos los tonos en la tierra verde de Dios, blanco, negro e incluso amarillo, todo cosido con hilo de un edredón de piel humana. Los dedos en sí también no coincidían. Algunos estaban desgastados como el de un anciano, otros eran gruesos y otros eran jóvenes, y uno incluso era tan pequeño y frágil que juro que debió haber pertenecido a un menor. Yo tuve que apretar una mano sobre mi boca para suprimir el jadeo que se habría escapado. Mis ojos no podían alejarse de la vista ni dejar de absorber cada detalle de la escena. Corrieron a lo largo de cada cuerda atado a través de esa piel solo para verlos desaparecer en los pliegues de sus túnicas. Yo debería haber huido de la vista como cualquier hombre cuerdo debería, pero una feroz unión de miedo y curiosidad morbosa me congeló hasta la médula. La mano no coincidía, tiró del paquete delante de la figura ofreciéndola desde mi punto de vista. «De acuerdo, muy bien», dijo muy enojado. La mujer estalló desde su lugar y huyó de vuelta a la puerta. Su prisa era tal que apenas tuve tiempo de esquivarme a un lado y cuando ella vino corriendo por las puertas, no se dio cuenta de que estaba agachado al lado de la puerta antes de bajar las escaleras. Supongo que estaba demasiado desesperada por huir del hombre como para notar que alguien estaba en las sombras. Yo debería haber huido entonces, pero solo había encontrado más preguntas en lugar de respuestas. En contra de todo mi juicio, me quedé en la puerta y mantuve mis ojos entrenados en la figura anterior. De repente, un horrible sonido sonó por la habitación como el desgarro de la carne húmeda mientras veía sus manos tocar el contenido de los paquetes. Había un líquido oscuro rociados por la mesa junto con un pequeño trozo de una extraña materia sólida cuyo origen todavía me niego a contemplar. A pesar de las horribles connotaciones, yo no dejé de observar. En todo caso, eso atrajo más mi atención. Tenía que saber qué locura depravada se estaba realizando en este lugar infernal. ¿En qué me estaba metiendo? Mis preguntas se agravaron con cada segundo que permanecía y lentamente me metía en la habitación esforzándome por ver qué trabajo estaba realizando la figura.
Pronto, sin embargo, la figura dejó de hurgar y se miró directamente al espejo. Cada átomo de aire que había en la habitación se congeló cuando el hombre giró la cabeza de un lado a otro. «Hermoso», murmuró como un escultor inspeccionando su obra maestra. Yo no podía esperar ni un momento más. Tenía que saber lo que estaba pasando e incluso hasta mi muerte. Resulta que eso no fue una hipérbola. En mi voraz curiosidad me incliné demasiado en la habitación y perdí el equilibrio. Lo recuperé con bastante facilidad, pero tuve que golpear una fuente para hacerlo, lo que envió un eco atronoso corriendo por la habitación. Mi corazón se detuvo en su camino en ese momento, como si de repente todo el mundo hubiera vuelto sus ojos hacia mí. En un instante, la figura giró en su asiento y me mostró la vista más desgarradora que jamás veré. Esperaba simplemente haber visto una cara de retazos mirándome, pero en su lugar vi la mirada de mi madre viéndome a través de la habitación con esa sonrisa jubilosa que me brillaba hacia atrás. Alineado en su cara había un anillo de puntadas que la aseguraba en su lugar, conectada a una aguja en la mano de la figura por un hilo ensangrentado. No confundas lo que digo. No era solo la cara de una anciana, sino de mi madre. Nunca podría confundir esa amable sonrisa. En un instante, sin embargo, una característica tan jovial se había convertido en una expresión de la rabia más pura que el hombre podría esperar producir. Esa cara que había amado y admirado durante tanto tiempo lanzó cada onza de rencor que podía hacia mí de una manera que solo podía recordar en mis pesadillas. La figura se puso de pie golpeando la aguja en mi dirección con una mano que no coincidía y dijo: «¡Sal de aquí! ¡No estoy listo! ¡Vete afuera!». Yo cumplí en un instante, huyendo del lugar con la ferocidad de un verdadero cobarde. Bajé las escaleras golpeando a través de cada miembro del personal que incluso pensó en detenerme. Yo estallé en la noche y fui perseguido todo el tiempo por el pensamiento de lo que había visto. No he salido de mi casa desde entonces. No me atrevo a revelar mis hallazgos, aunque todavía no lo puedo creer. He rezado por la locura todas las noches y eso significa que lo que he visto no es real, pero la memoria solo cae en mayor claridad con cada día que pasa. Mis pensamientos están plagados de las preguntas que me han dejado. Me pregunto qué vi esa noche. Tal vez fue al conde en cuestión, aunque rezo para que eso no sea la verdad. No puedo imaginar un mundo en el que un hombre pueda someterse a tal desfiguración. Pero, ¿qué más podría hacer? Sea cual sea esa abominación, sus palabras me han plagado por encima de todo. Me temo lo que podría pasar cuando esté listo, o incluso lo que pueda parecer listo para ese demonio. Una parte de mí no se atreve a imaginar qué creación bestial podría nacer a partir de tal resultado, pero otra teoría me persigue aún más. Vi lo que esa criatura que se había hecho a sí misma, las partes que se habían cosido así, tan mal como estaban, eran partes humanas. Me temo que ese es su objetivo final, ser lo suficientemente humano como para caminar invisiblemente en nuestro mundo. ¿Y por qué razón? Yo no puedo decirlo, ni deseo saberlo. Solo temo el día en que a un demonio así se le permita pisar donde quiera y hacer lo que le plazca, cuando él ya no esté solo saciado por los que ya no están con nosotros en vida, sino por nuestros seres queridos que todavía gozamos con ese placer de la vida humana. No quiero que esa cosa esté lista. Todavía no. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.